Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido, pero estamos absolutamente en vivo. Estamos acá en la radio, no lo puedo creer. Es la primera vez en el año que hacemos radio desde los estudios de Mantra FM por el tema de la pandemia, por el tema del distanciamiento. Recién ahora estamos habilitados a poder hacerlo y hoy es un día muy pero muy especial para nosotros. Es un cierre de año a toda orquesta. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros una de nuestras entrevistadas de lujo de este año, Peggy Dubro, creadora de la EMF Balancing Technique. Todos nosotros nos enteramos de lo que pasó en su situación personal. Perdió a su amado esposo, Stephen Dubro, y realmente toda esa vivencia que ella tuvo, toda esa despedida que hizo de todo el último tiempo que pasaron juntos, realmente hicieron una celebración, un acto de amor que nosotros en Latinoamérica deberíamos aprender un poco para poder hacer de las despedidas de nuestro ser querido una celebración, estar con toda la gente amada y acompañar cada momento de la mejor manera, de poder celebrar lo que tiene que ser una despedida de un ser querido hacia un estado superior. Por eso hoy tenemos la posibilidad, a través de la generosidad de Peggy, cuando yo le propuse hacer esta entrevista, que ella nos cuente desde la multidimensionalidad cómo hizo, porque realmente hay que tener una apertura multidimensional para poder hacerlo, cómo hizo todo este acto de amor que es toda la historia con Stephen, es una historia de amor, realmente nos va a dar mucho, vamos a aprender muchísimo de ello y está todo el público esperando saber cómo es que hizo esto, porque en realidad no tenemos experiencia en este tema y estamos deseosos de poder conectarnos con ella para poder hacerlo. Así que nos vamos a conectar con ella inmediatamente y también le damos la bienvenida a Bárbara Partarriu, que ella es no solo la traductora, sino también es maestro de maestros de la EMF Balancing Technique y es integrante del equipo de la EEI. Y también tenemos a Celeste Motter, nuestra amiga, que también es maestro de maestros de la EMF Balancing Technique. Así que bueno, les damos la bienvenida a todas, a ver si ya nos podemos conectar. Gracias a todas por participar de este programa súper especial. Bienvenidas. Gracias. Peggy, Alberto just made a beautiful introduction and telling how you made a celebration and an act of love with Stephen's transition, and as our culture here is not does not usually do that, so he's asking how did you how did you experience this as a multidimensional event in a way? Yeah, the only way I could experience it was as a multidimensional being, for sure. Dice que la única forma que ella pudo haber experimentado esto es como un ser multidimensional. And I'm answering questions today, and I may get teary throughout this, so I wanted the people to know I'm still feeling many different things on many different levels. Y dice que hoy puede contestar preguntas y que puede que le salgan algunas lágrimas porque está experimentando muchas cosas en muchos niveles distintos. But I wanted to honor Stephen's transition. Pero ella quiere honrar esta transformación, esta transición de Stephen. And I wanted to honor caregivers everywhere, those of you who are caring for your loved ones. Y también quiere honrar a todos los cuidadores en todo el mundo, todos aquellos que están cuidando a sus seres queridos. And I wanted to honor all of you who have gone through transition with your loved ones. Y también quiero honrar a todos ustedes que han pasado por estas transiciones con sus seres queridos. So I just wanted to give just a little bit of background with Stephen. Y quiero contar un poco de los antecedentes con Stephen.
And it'll just take just a couple minutes so that they understand we'd already started to live in a multidimensional space. Y es algunos detalles como para que puedan comprender que ya habíamos comenzado a vivir en un estado multidimensional. In 2016, Stephen had some stem cell therapy to help his Parkinson's because he had started to show signs of Parkinson's. En el 2016, Steven hizo una terapia de células madres para ayudarlo con su Parkinson porque él había empezado a mostrar síntomas de Parkinson. And 2 weeks after the stem cell therapy, Stephen turned bright yellow. Y 2 semanas después de esta terapia de células madres, Steven se puso completamente amarillo. Now, I often say that healing may look a little different than how you would like it to be. Y a mí siempre me gusta decir que la sanación puede que se vea un poco distinta de como tú te la imaginas. And that was his first step in healing in a different way. Y ese fue su primer paso en una sanación en una forma distinta. It's a long story, but we found out he had a growth on his pancreas, and that's what his body showed us. Y esa es una larga historia, pero lo que supimos es que tenía un crecimiento en el páncreas y así es como el cuerpo de él lo mostró. He went into surgery. Entró en una cirugía. And then he was in the hospital for 3 months. Y ahí estuvo en el hospital por 3 meses. At first I was not very happy with the medical field. Yo al principio no estaba muy contenta con el campo médico. When I brought Stephen home 3 months later, he had an emergency ostomy, and he also was very, very thin and very weak. Y cuando traje a Steven después de esos 3 meses tenía una osteomía de emergencia y estaba muy, muy flaquito y muy débil. But that event gave us 4 more years. Pero ese evento nos dio 4 años más. I took care of him. I've been his caregiver since 2016. Y yo lo he cuidado, he sido su cuidadora desde el año 2016. Stephen and I started to learn to love in many ways. Steven y yo aprendimos a amar en muchas formas diferentes. Different from what we knew. Diferente de lo que conocíamos. He did become stronger, and he was up and about, and he continued to work as I did the activations and we did the EMF balancing technique. Y él se recuperó, se puso más fuerte y continuaba trabajando mientras yo hacía todo el trabajo también de las activaciones. But every night, for all the time we've been together, we would hold each other's hand and we would say thank you for today. Y todas las noches durante ese tiempo nos tomábamos de las manos y decíamos gracias por hoy. And so that's what we've been doing all along in preparation for our event this year. Y eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo en preparación para este evento de este año. And I must say, Stephen always had a smile, and we always made the best of what was happening. Y quiero decirles que Steven siempre tenía una sonrisa y siempre sacamos lo mejor de lo que estaba sucediendo. We had a chance to practice all of our beliefs and develop some new ones. Pudimos practicar todas nuestras creencias y pudimos desarrollar creencias nuevas. And so things began to line up in a way that we could see what was coming. Y las cosas empezaron a alinear de una forma en que podíamos ver lo que venía. And we actually sold our big house in Sedona, and we moved into something much more manageable, and we were very happy here for several months. Y de hecho vendimos nuestra casa grande en Sedona y nos cambiamos a otra mucho más manejable y fuimos muy felices estos meses aquí. It looks to me like Stephen made sure that everything was in place and I would be okay. A mí me parece que como que Steven se aseguró de que todo estuviera en su lugar y que yo estuviera bien. And I had promised Stephen that I would take care of him and his body for however long it took. Y yo le prometí a Steven que yo iba a cuidarlo a él y a su cuerpo por todo el tiempo que se necesitara. And there were lots of beautiful times. Y hubo muchos momentos hermosos. And he still kept with that big smile. Y él seguía teniendo esa gran sonrisa. Do we have a picture of Stephen with his big smile? ¿Tenemos una foto de Steven con su gran sonrisa? Can we show it? ¿Y la podemos mostrar?
Vamos a ir entonces por la foto de Steven. Y mientras Bárbara quería que en algún momento Peggy nos cuente su historia de amor con Steven. Cómo empezó todo. Para agregar esta relación que digamos que fue de tanto tiempo y que se hicieron tanto bien juntos, ¿no? Que son historias poco frecuentes, lamentablemente, las de las parejas que están tanto tiempo y siguen tan bien juntos hasta su despedida final. Alberto would like to know your love story with Steven, how everything began, and because it's not so frequent to have couples that stay together for so long and with happiness. Stephen and I were together 26 years, and we were together, except for when he was in the hospital, 24 hours a day, 7 days a week. Steven y yo estuvimos 26 años juntos, y excepto cuando estuve en el hospital, estuvimos juntos 24 horas al día, 7 días a la semana. Stephen walked into one of my classes in one of the community colleges I had in our where we were living. Y Steven entró a una de mis clases en uno de los colegios comunitarios en el barrio donde estábamos viviendo. And the moment I saw him, I was like, oh my. Y en el momento en que lo vi, dije, oh my. And the class was full, and it was very interesting. It was half men and half women, which was unusual for that time. Y la clase estaba llena y era interesante porque había mitad mujeres y mitad hombres, lo cual era algo inusual en ese tiempo. But I reminded myself I was there to do a job, so I had to take my eyes off of Stephen and do my teaching. Pero yo me recordaba a mí misma que estaba ahí para trabajar y que tenía que sacar mis ojos de Stephen y enseñar ahí. Long story short, within 2 weeks we were talking, and we found out that we had lived close to each other several times throughout our life. Y durante 2 semanas estuvimos conversando y nos dimos cuenta que habíamos vivido muy cerca el uno del otro durante gran parte de nuestra vida. And he asked me out. Y me invitó a salir. Actually, I was the one who asked him out first. De hecho, yo lo invité a salir primero. I said I was going to a movie with my daughters. Would you like to go with me? Le dije, voy a ver una película con mis hijas. ¿Quieres venir con nosotras? And then he called me the next day and he said, I had such a nice time. I would like to take you out this weekend. Y después me llamó al día siguiente y me dijo, lo pasé muy bien, me gustaría invitarte a salir este fin de semana. And then something happened when we started to date where he had hurt himself. Y algo pasó cuando comenzamos a salir que él se lastimó. And I took care of him then. Y lo cuidé en ese momento. And actually, it's a bit of a long story, but if it weren't for the energy work, he was able to heal very quickly, but he had an infection in his leg from a cut he had gotten. Y es una historia larga, pero para hacerla corta, yo hice trabajo energético con él tenía una herida en su pierna que se había infectado. And he was in the hospital, and they said that they needed to see him heal, so I started to do the EMF with him, and he healed very quickly. Y estaba en el hospital y decía que dijeron que necesitaban que sanara, entonces yo empecé a hacer el trabajo de la EMF y empezó a sanar muy rápido. And he came to stay with me so I could care for him, and that's when we found out how much we liked each other and we could be together 24 hours a day, 7 days a week. Y lo traje a mi casa para cuidarlo y ahí nos dimos cuenta lo mucho que nos gustábamos y que podíamos estar 24 horas al día y 7 días a la semana juntos. This was at the beginning of the year. By the end of the year we were married. Esto fue al comienzo del año y a fin de año ya estábamos casados. And I thought I would never want to get married again, but I did, and I'm glad I did. Y yo pensé que nunca me iba a casar de nuevo y lo hice y estoy contenta de haberlo hecho. And then he intended to continue to do the work he was doing for the next 5 years, and then he would join me in the EMF because I was already teaching that.
Y la intención de él era continuar trabajando en lo que estaba trabajando por 5 años y después acompañarme en el trabajo de la MF. But it became apparent within the first year that he was needed and we developed Energy Extension Incorporated and we started to work together. Pero durante el primer año fue muy claro que nos necesitábamos y así desarrollamos EEI, Energy Extension Incorporated, en el primer año. So we became husband and wife, we became co-workers, we were best friends, and we traveled all over the world together. Y nos volvimos marido y mujer, nos volvimos compañeros de trabajo, mejores amigos y viajamos por todo el mundo juntos. And I was very shy, and if it wasn't for Stephen, I would never have made it out there. Y yo era muy tímida y si no fuera por Steven no habría podido salir allá afuera. I liked people coming to my home. I didn't want to stand on stage. I didn't want to do all those things. And he just stood by me and we went to all these places and little by little we grew. We grew in who we were separately and who we were together. A mí me gustaba que la gente viniera a mi casa, pero no me gustaba pararme en los escenarios. Y paso a paso fuimos creciendo cada uno a nivel personal y fuimos creciendo juntos. Bueno, y ahora volviendo entonces un poquito a este último tiempo, estaba Peggy contando cómo fue este cuidado amoroso que hiciste. Tengo miles de mensajes de muchísimas personas de todas partes del mundo agradeciendo este programa que estamos haciendo, que quieren conocer el mensaje que tiene Peggy, lo que nos puede enseñar a nosotros, así que volvamos a ese momento en que, bueno, que ya los últimos años, cómo vivieron tan armoniosamente, que no es muy frecuente, digamos la verdad. Conocemos muchos casos que prefieren internar a una persona y a los cuidados específicos, pero compartir esos momentos deben haber sido también muy duros para Peggy. Well, he's saying that there are a lot of messages, and that he's asking how were how the last moments were. This is not very frequent. Some people prefer to have a place where the person is being taken care of, and not do it by themselves. So how it was. I'm going to ask him if the photo is up. Okay. Alberto, ¿tú sabes si pudieron poner la foto? Sí, ya salieron, todo el tiempo que estuvo Peggy contando cómo conoció a Steven, gracias, ya salió. Es que no vemos. Sí, sí. Yes, the picture was all up when you were talking. Oh, good. Thank you. So we prepared as much as we could because I had promised him I would be by him and take care of him. Nos preparamos todo lo que pudimos porque yo le había prometido que iba a estar con él y que lo iba a cuidar. And that was not always easy, and both of us, for the most part, we kept patience and we kept good humor and we kept focusing on our love. Y no fue fácil y la mayor parte del tiempo teníamos paciencia, teníamos humor y nos cuidábamos el uno al otro. And we worked together with the activations, and that really helped us continue to grow because we were doing the energy work, and then I started to teach the EMF online, and that helped tremendously. Y seguíamos trabajando juntos y eso ayudó mucho con las activaciones, y luego empecé a hacer el trabajo de la EMF online, que eso ayudó muchísimo. Now, I'm going to do my best here, but I'm probably going to have a few tears, so just bear with me. Voy a hacer lo mejor que pueda acá, pero probablemente se me caigan unas lágrimas, así que tengan paciencia conmigo. In November 6th, we called hospice because it became apparent that the Parkinson's was really taking over his body very quickly. El 6 de noviembre llamaron lo que es esta internación domiciliaria
porque se estaba volviendo bastante aparente que el Parkinson estaba tomando su cuerpo. And I put him in the center of our living room, facing these glass sliding doors, looking outside. That's where I asked hospice to put his bed. Y lo puse en el medio de nuestro living, mirando hacia una ventana de vidrio, todo el paisaje. Ahí le pedí a la gente que pusiera su cama. I wanted him to continue to be the center of our life. Yo quería que él continuara siendo el centro de nuestras vidas. And I wanted him to be as comfortable as he could be. Y quería que estuviera tan cómodo como pudiera estar. And the family came to visit, and we took good care of him, and he was quite alert for most of the time. Y la familia venía a visitar y estuvimos muy bien. Él estaba bien alerta la mayor parte del tiempo. And then 2 weeks before, he said to me, I really don't want to leave you. Y 2 semanas antes me dijo, yo realmente no quiero dejarte. And I said, and I understand he never really leaves, but he meant physically. Y yo entiendo que él realmente no se fue, pero lo que queremos decir es físicamente. And I said, Stephen, I love you so much. I said, if I were in your position and my body was shutting down like that. Y yo le dije, Steven, te amo tanto, y si yo estuviera en tu posición y mi cuerpo se estuviera apagando de esa forma, and I had the opportunity to leave, I would take it. Y yo tuviera la oportunidad de irme, la tomaría. I said, this is your decision and I will support you in whatever you do. Esta es tu decisión y yo te voy a apoyar con lo que sea que hagas. So 2 weeks later was his 75th birthday. Y 2 semanas después fue su cumpleaños número 75. And he had started to show his body was really shutting down a lot, and he was getting a little confused. Y él empezó a mostrar que su cuerpo se estaba apagando y se empezó a estar un poquito confundido. But on the morning of his birthday, the whole family was here to surround him, and we were loving him, and he was able to talk with us a little bit. Pero el día de su cumpleaños toda la familia estuvo acá rodeándolo y él pudo hablar con nosotros un poco. And right before, by the end of the day, he had really gone into his transition. Y al final del día ya había empezado a entrar en su transición. This was December 2nd. Esto fue el 2 de diciembre. And at one point he said to me, this is harder than I thought it would be. Y en un momento me dijo, esto es más difícil de lo que yo pensaba. And then he left consciousness. Y ahí dejó la conciencia. And I kept connecting with him energetically. Y yo seguí conectándome con él energéticamente. To feel him, and I watched his energy line up into these energetic patterns so he could open up and leave his body. Y yo veía cómo su energía se iba alineando en un patrón energético para poder dejar el cuerpo. And I kept holding the energy of infinite love. Y continué sosteniendo la energía del amor infinito. And loving him with my arms open. Y amarlo con mis brazos abiertos. And my youngest daughter, Krista and Makai, were here a lot because they live very close to me. Y mi hija menor y su hijo, Krista y su hijo Makai, estuvieron mucho acá porque viven muy cerca. And we just stayed by him. Y simplemente estuvimos con él. And I didn't know how long it was going to last, but I could see the energy preparing. Y yo no sabía cuánto más cuánto más esto iba a durar, pero yo veía cómo su energía se preparaba. And at one point when I had connected with him, y en un momento cuando me conecté con él, I suddenly saw Anya. De repente vi a Anya. Only she was in a way I've never seen her before. Solo que ella estaba de una forma en que yo nunca la había visto antes. She was in this beautiful garbs of light with a great big headdress on, and she was magnificent. Estaba en este hermoso, en una hermosa luz, con un hermoso vestido, estaba magnífica, magnificente. And suddenly I saw Stephen by her, and he was that warrior of light I always knew on other levels. Y de repente Steven estaba al lado de ella y era este guerrero de luz que yo siempre he sabido que él es. And through me, and I spoke to him, and she said, "Welcome home."
Y hablé con ella y ella dijo, bienvenido a casa. It was magnificent. She said, welcome home. Well done, dear warrior of light. Le dijo, bienvenido a casa, bien hecho, querido guerrero de luz. And I feel like Anya is who I am on another level, and Stephen was now in that space as to who Stephen was on that level. Y yo creo que Anya es quien yo soy en otro nivel y que ahora Steven estaba en ese nivel en quien es él. And I think her welcoming home helped him. I noticed the energy pattern started changing faster for him to leave. Y esa bienvenida yo creo que ayudó a que los patrones de energía se alinearan más rápido para que se pudiera ir. And we had, see, that was on the 2nd of December. On the 4th of December, Y esto pasó el 2 de diciembre y el 4 de diciembre, 2 days later, 2 días después, Krista and my grandson Makai came to be with Stephen again for the day. Krista y mi nieto Makai vinieron a quedarse con Steven por el día otra vez. And Krista said to me, Mom, I saw 7 herring birds flying in the sky on the way over here. Y me dijo, mamá, yo vi 7 aves en el cielo volando hacia acá. And we stayed by Stephen all day. Y nos quedamos con Steven todo el día. And close to 8 o'clock that night, and I kept connecting with him and feeling him. Y yo seguía conectándome con él y sintiéndolo, y hacia las 8 de la noche. And at one point, Krista said to me, his breathing is changing again. En un momento, Krista me dijo, su respiración está cambiando otra vez. And I put my 2 fingers on the side of his neck to feel his pulse. Y puse mis 2 dedos en el costado de su cuello para sentir su pulso. And I felt beat, beat, and he stopped. Y sentí latido, latido, y se detuvo. So I felt the last 2 precious beats of his heart. Entonces sentí los 2 últimos preciosos latidos de su corazón. And we just took our time saying goodbye to him. Y nos tomamos nuestro tiempo despidiéndolo. We anointed his body with oil, with frankincense and myrrh, because it's so close to Christmas. Y ahí untamos su cuerpo con aceites porque estábamos tan cerca de Navidad. The whole time we had nice music playing for him. Todo el tiempo tuvimos una linda música sonando para él. He always loved music. Él siempre amó la música. And as soon as he left his body, I felt him big and multidimensional and free. Y apenas dejó su cuerpo, yo lo sentí grande, multidimensional y libre. And hospice was very kind. They waited until we were ready, and then they came to complete what needed to be done. Y la gente de la internación domiciliaria fueron muy amables, esperaron hasta que estuviéramos listos. And it was really strange. Like, I kept kissing his face and telling him how much I love him. Y fue muy raro, yo seguía besándole su rostro y diciéndole lo mucho que lo amaba. And that I always would. Y que siempre lo haré. And at one point I actually lifted his eyelids. I said, I need to see your beautiful brown eyes one more time. Y en un momento le levanté los párpados, le dije, necesito ver tus hermosos ojos marrones una vez más. And when they came to take his body, the man that came here, he said there was so much love in this house. Y él, cuando vinieron a buscar su cuerpo, el hombre que vino dijo, hay tanto amor en esta casa. And they waited until I was really ready to release him. It was very, everybody was very kind, and it was a very beautiful event. Y esperaron hasta que yo estuviera lista para dejarlo ir. Fueron todos muy amables y fue un evento muy hermoso. Stephen's body literally glowed, and I could feel his energy, and that multidimensional connection became very strong. Y el cuerpo de Steven realmente brillaba y yo podía sentir esa conexión multidimensional. I've had a lot of experiences. I can share a few.
He tenido muchas experiencias, puedo compartir algunas. But the first focus is we all are going to transition, and I always felt there was a better way to do it. Pero el primer enfoque es que todos vamos a hacer esta transición, y yo siempre he sentido que hay una mejor forma de hacerlo. And I am grateful that I had the privilege to keep him here at home, to take care of him, and to be with him during his transition. Y yo me siento muy agradecida de poder haberlo tenido acá en casa, de haberlo cuidado y de haberlo acompañado durante su transición. Now I know there is multidimensional Stephen. Y ahora sé que hay un Steven multidimensional. There is the Stephen that I knew here. Está el Steven que yo conocí acá. There is the Stephen who, as he went to this next dimension, greeted his friends, his family, his lovers, the people he's loved. Y está este Steven que en una dimensión se encontró con sus amigos, con su familia, con las personas con las que ha amado. And there is the Stephen whose soul is speaking with Source and God and for what comes next. Y está el Steven cuya alma está hablando con la fuente, con Dios, para ver qué es lo que sigue. Stephen and I did make an agreement that if it is in alignment with the good of the universe and for everyone, we'd like to be together again. Steven y yo hicimos un acuerdo que si está en alineación con el universo y con todos los demás, nos gustaría estar juntos otra vez. But we always had a joke that I would say, but you're going to change, right? Y siempre teníamos un chiste porque yo le decía, pero tú vas a cambiar, ¿cierto? Let's make what we have even more harmonious. Hagamos lo que tenemos aún más armónico. And he would say, oh, but I thought you were the one who was going to change. Y él decía, oh, pero yo pensé que eras tú la que iba a cambiar. So it's been quite a beautiful experience. Ha sido una experiencia muy hermosa. And right after he transitioned that next morning, I had a dream that we were riding dragons together. Y al día siguiente de su transición, yo soñé que estábamos montados en dragones juntos. And he was so happy to be agile and to be able to move again so freely. Y él estaba tan feliz de ser ágil, de poder moverse otra vez tan libremente. If it had been my transition, we'd be flying with the angels. Y si fuera mi transición, estaríamos volando con los ángeles. But we had beautiful dragon ride. Pero tuvimos un hermoso paseo en dragones. I also experienced him being very pensive. A little bit later, he was coming into a new part of his transition, and it was interesting to see his views. And then I knew to step back. Y en otro momento fue muy interesante ver que entraba como en otra parte de su transición, ver sus vistas, y ahí me di cuenta que tenía que dar un paso atrás. So at this point, I'm very aware that he's becoming more of who he is, and I'm becoming more of who I am. Y en este momento estoy muy consciente de que él se está volviendo más de quien es y que yo me estoy volviendo más de quien soy. But we have shared such deep, loving moments of reality. Y que hemos compartido estos momentos profundos y amorosos de realidad. And we continue to connect as multidimensional beings, but we're doing it as best as we can with balance. Y continuamos conectando nuestros seres multidimensionales y lo hacemos lo mejor que podemos, con equilibrio. But that heart, that infinite love continues on. Pero ese corazón, ese amor infinito continúa. Hermosa historia que nos conmueve y quería preguntarle a Peggy si hay algo que podamos hacer ahora entre todos, acá están todos los oyentes conmovidos, si podemos hacer alguna activación como para despedir a Stephen junto contigo ahora en este momento. A beautiful story, a very touching moment, and he's asking if we could do with all the listeners, the audience, if we could do some sort of activation together for Stephen. Oh, okay. All right. Well, let me see. Déjenme ver. So
So everybody that is listening and those who will listen in the future, I see you bringing yourselves into this alignment of radiating your core and your energy of infinite love. A todos los que están escuchando y que van a escuchar en el futuro, los veo a todos irradiando su energía central y amplificando la energía del amor infinito. And I'm going to start with an energetic alignment. Y voy a comenzar con una alineación energética. And then I'm going to ask you all to write something. And Alberto, you can read it, okay? Y les voy a pedir a todos que después escriban algo, y Alberto, tú lo puedes leer. I will tell you that I always saw Stephen as my teacher. Les voy a decir que yo siempre vi a Steven como mi maestro. Most of the time we had fun with that. La mayor parte del tiempo nos divertimos con eso. Most of the time we smiled. La mayor parte del tiempo sonreímos. There were some times we did not smile. Hubo momentos en los que no sonreímos. But even that we did in respect. Pero incluso eso lo hicimos en respeto. And Stephen wrote this haiku. It's on all of our manuals. Y Steven escribió esto en todos nuestros manuales, está en todos nuestros manuales. And it says, feel the energy. Y dice, siente la energía. Allow as it leads you to your innermost truth. Permítela mientras te lleva a tu verdad más profunda. And so together, let us focus on our center below, 60 centimeters, 24 inches beneath our feet. Así que juntos enfoquémonos en nuestro centro de abajo, 60 centímetros por debajo de nuestros pies. Let each one of us radiate the light of our being, that part of ourselves that has no beginning and no end. Que cada uno irradie la luz de su ser, esa parte de su ser que no tiene ni principio ni fin. Let us express to one another in the energy of infinite love. Expresémonos los unos a los otros en la energía del amor infinito. Let us honor one another core to core for the energy that we bring to this collective consciousness. Honrémonos los unos a los otros de energía central a energía central por la energía que brindamos a esta conciencia colectiva. Let us honor one another heart to heart. Honrémonos de corazón a corazón. Let us focus on the center above. Enfoquémonos en el centro de arriba. Let us open to the inspirations of the energy of wholeness. Abrámonos a las inspiraciones de la energía de la totalidad. The energy of holiness. La energía de la divinidad. Together let us honor Stephen in his journey. Y juntos honremos a Steven en su viaje. He is evolving rapidly. Él está evolucionando rápidamente. He has already agreed to that which he will do next. Él ya ha acordado lo próximo que va a hacer. He has chosen not to do this which is called rest as one goes to the other side. Él ha elegido no hacer esto que se llama descansar cuando uno va al otro lado. For he rested many years in this body as best as he could. Porque descansó muchos años en este cuerpo lo mejor que pudo. And as you all honor him, he honors you. Y a medida que todos ustedes lo honran, él los honra a ustedes. He is in his energetic wholeness, grand, aware, and magnificent. Él está en su totalidad energética, grande, consciente, magnificente. And he honors each one of you in your wholeness and invites you to express right where you are. Y los honra a cada uno de ustedes en su totalidad y los invita a expresar allí donde están. The grand and aware and magnificent being you are. El ser grande, consciente y magnificente que tú eres. It is in the energy of infinite love that this is possible. Es en la energía del amor infinito que esto es posible. And the world is ready for this. Y el mundo está listo para esto. Energetically, he is showing there is a lifting up, an alignment of energetic patterns. Y energéticamente está mostrando que hay como un levantamiento, una alineación de patrones energéticos. They are available to each one of us.
que están disponibles para cada uno de nosotros, to come into new levels of strength, para entrar en nuevos niveles de fortaleza, to come into your new ways of expressing. para entrar en tus nuevas formas de expresión, For each one of you to be as bright and as strong as you can be. para que cada uno de ustedes sea tan brillante y tan fuerte como puede ser. I am so surprised at what I am seeing. Estoy muy sorprendida de lo que estoy viendo. We have made this beautiful figure eight with him, Hemos hecho esta hermosa figura de 8 con él. and he is thanking me for he has come into his strength very quickly. Y él está entrando en su fortaleza muy rápidamente. And he is thanking each one of you for caring. Y les agradece a cada uno de ustedes por cuidarlo, For sharing the energy of your magnificent and the energy of your infinite love. por compartir la energía de su magnificencia y su amor infinito. Each one of you will indeed channel and become more of who you are before you transition this place. Cada uno de ustedes va a de hecho volverse más de quien es antes de dejar este lugar. And he is showing me that as you leave the body, the transitions and becoming more of who you are is expanded multidimensionally. Y me muestra que al dejar el cuerpo, el volverse más de quien uno es, se expande multidimensionalmente. For those who are listening, if you wish to make a comment and add something to what we are building here, please comment now. Y si alguno de los que está escuchando quiere comentar y agregarle algo a lo que estamos experimentando ahora, puede comentar ahora. And if Alberto would tell us what they're saying. Y si Alberto nos puede contar qué es lo que están diciendo. Bueno, hay muchos comentarios, hay gente que dice, Silvia dice, hola, soy muy afortunada, ya que conozco y conocí a mucha gente que cuida y cuidó de sus parejas hasta el fin. Silvia sigue hablando, yo misma me casé discapacitada hace 23 años y mi esposo me cuida con mucho amor. Y bueno, hay muchos mensajes, pero se nos acaba el tiempo, Peggy. Yo quería saber qué mensaje final querés dar. Para mí esto da para otro programa entero más, porque realmente todavía viene el después, todo lo que va a ser tu nueva vida a partir de ahora. Y bueno, un mensaje final ahora para cerrar este programa, agradecerte muchísimo tu presencia. Sabemos que es un momento conmovedor, nos conmovemos nosotros que estamos escuchándote, simplemente vos que has vivido todo esto. Muchísimas gracias por participar de este programa, y lo mismo a Celeste y a Bárbara por la traducción. Así que las últimas palabras que quieras decir para cerrar este programa. Well, he read a comment from Silvia talking about caregivers, but he's saying that we are running out of time, that we can do another radio show later next to continue with this, with your new life and with everything, and he would like you to say some last words or comments about this. Okay. Again, honoring each one of you who are here today. Y nuevamente honro a cada uno de ustedes que está aquí hoy. I have honored those of you. You're all caregivers in one way or another. Los honro a todos ustedes. Todos son cuidadores de una forma o de otra. Sometimes we're asked to do a lot more than we ever thought we could do. A veces se nos pide hacer mucho más de lo que pensábamos que podíamos hacer. And honoring your loved ones who have transitioned. Y honrando a los seres queridos suyos que han hecho la transición. And the time with Stephen surprised me. There's beautiful figure eight that was made that's nice and strong. He's done very well. Y esto de Stephen me ha sorprendido. Hay hermosas figuras de 8 que está haciendo, lo ha hecho muy bien. So I'm sure there's more surprises to come. Yo estoy segura que hay más sorpresas por venir. This is a time where we can co-create great freedom. Keep doing that for yourselves energetically. Este es un tiempo en el que podemos co-crear una gran libertad. Continúen haciendo eso para ustedes energéticamente. Let us continue to develop as the multidimensional beings we are.
y continuemos desarrollándonos como los seres multidimensionales que somos. And may each one of us strengthen ourselves in this energy of infinite love. Y que cada uno de nosotros se pueda fortalecer en esta energía de amor infinito. That is what is going to change ourselves and this world. Y eso es lo que nos va a cambiar a nosotros y a este mundo. Loving us. Nos amo. Hay muchos mensajes con el amor infinito que se repite constantemente. Anaí dice gracias, 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 amor infinito. Nidia dice gracias, patrones de fortaleza, despliegue de amorosidad, energía de continuidad en la conciencia. Gracias, gracias todo, gracias Peggy por todo esto que nos has podido transmitir. He's reading some of the messages with thank yous and infinite love. Thank you so much. Muchas gracias a ustedes. Te agradecemos Peggy. Infinitamente esto. A ver, Celeste, ¿querías decir algo? Sí, realmente gracias, es un verdadero acto de amor y siempre voy a tener presente que la iluminación no es para los sumisos de corazón. This is an act of love, and Celeste says that she will always have present that enlightenment is not for the meek of heart. Ah, that's Stephen always. Steven siempre decía eso. Thank you, Peggy. This is true. And there is a Facebook for Stephen. It's called Celebrating the Life of Stephen Dubro. And if you have any pictures or comments, you can put them there. Y hay un Facebook que se llama Celebración de la Vida de Stephen Dubro, y si ustedes tienen fotos o comentarios los pueden poner ahí. Bueno, Peggy, muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos, se nos fue el programa, así que queremos ya tener una segunda parte de todo esto porque realmente viene el día después, después de la partida de Stephen, hay seguramente una nueva historia para Peggy que tendremos que vivir. Todo lo que tiene que ver con la nueva relación de la EMF Balancing Technique a través de la versión online, creo que también con la partida de Stephen seguramente generará nuevas potencialidades, así que bueno, esperamos poder contar con vos muy pronto nuevamente. Gracias infinitas y a todas, a Celeste, a Bárbara y a Peggy por este programa. Nos tenemos que despedir ya. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Por favor. Un placer. Nos vamos a la pausa.